Bueno, hola a todas y todos, espero que estén bien. Yo soy Jorge Gallardo Cochifas. Este es el video como una sesión preparatoria para la sesión del día jueves. Y hoy día vamos a ver un tema que es muy relevante e importante, si queremos pensar como una herramienta analítica para la práctica, eh, que se llama el desplazamiento del sujeto. ¿Sí? Así que voy a compartirles ahora una presentación para que sirva de apoyo al desarrollo de la sesión. Bueno, ocurre que solemos no preocuparnos generalmente por lo que realmente significa o es la persona quien viene a atenderse. Y al mismo tiempo también se deja de lado lo que ocurre con uno como profesional o como operador de la salud mental. Y eso tiene un sentido que uno puede al menos reconstruir de algún modo en términos históricos, y ese es el objetivo que vamos a ver hoy día. Para comenzar, una noticia de la actualidad. Probablemente muchos de ustedes se enteraron de esto. Será una noticia publicada la semana pasada, donde se grafica lo que está ahí, ¿no? De que ciencia y filosofía, ¿no? Científicos de la Universidad de Johns Hopkins con otras personas lograron demostrar científicamente que de ninguna manera se puede ver el mundo de manera objetiva. Y esto tiene sentido o es, digamos, interesante porque la novedad aquí es para la ciencia, no para la filosofía, ¿no? Si ustedes leen el artículo, efectivamente eso se dice, que un debate que ha estado en la filosofía al menos 100 años, sobre qué es la realidad y que en realidad no podemos acceder a ella, eh, había sido demostrada por este grupo de científicos, ¿no? Con un experimento en particular. Y digo esto al menos porque en verdad si nos vamos mucho antes, a la filosofía clásica en Grecia, con el mito de la caverna, eh, ya se planteaba en ese momento de que no veíamos la realidad como tal, sino que veíamos sombras, ¿no? Y que por lo tanto no podíamos acceder a lo que era ella. Pero ¿por qué planteo esto? Porque hoy día estamos muy encima de esta idea que podemos observar y conocerlo todo objetivamente, que estamos muy seguros de nuestras medidas, y la verdad es que ese es un tema que está hoy día en discusión. Pero bueno, ¿de dónde viene esta idea de que podemos realmente conocer la realidad? Viene desde lo que se conoce como la modernidad, ¿no? La modernidad, esta época que uno puede decir que parte alrededor del siglo XV en adelante, y que tiene un motivo claro, que es abandonar la presión, o si queremos la sujeción, de que Dios puede definir el destino de la humanidad, del hombre, de lo que son sus organizaciones, instituciones, y al suspenderlo, la idea es abandonar las sociedades teocéntricas y poder ahora instalar en que es el hombre el centro del universo. El hombre puede definir lo que es su destino, puede desarrollar una forma de entenderla, ¿ya? Y digo hombre en un sentido genérico, digamos, si ustedes buscan la, los textos de esa época, hablan del hombre en un sentido como colectivo, humanidad, lo que ciertamente hoy día sería criticable, ¿cierto? Sería más bien hablar de humanidad, pero en ese momento cuando se habla del hombre se habla en ese sentido, ¿no? De como quién puede fundar, abandonando, suspendiendo la idea de Dios, su destino. Y ese destino lo va a hacer a través de ciertas nociones. Una, que es la posibilidad de separar el sujeto del objeto, ¿no? Es decir, yo como sujeto puedo generar una barrera y estudiar el objeto en su naturaleza en sí misma. Para ello voy a necesitar una actitud racional que va a ser distinta de lo pasional, ¿no? Y que las pasiones es bueno controlarlas para poder desarrollar una racionalidad, por tanto distinguirme de los animales. Al mismo tiempo, esa actitud va a poder llevar que yo pueda desarrollar conocimientos que van a ser distintas a las creencias, porque las creencias van a tener un nivel distinto, ¿no? No van a ser del mismo estatus, si queremos, que el conocimiento. Y tal vez una de las cosas más importantes es que va a haber una distinción entre naturaleza y cultura, ¿no? Naturaleza,
funciona. Yo puedo conocer la naturaleza, ¿no? Y para conocer la naturaleza lo puedo hacer a través del método científico, ¿ya? Y interesante el tema de la cultura, porque la cultura no solamente queda relegada al espacio humano, sino también a de que pueden haber muchas versiones, muchas culturas, pero la naturaleza es una, y por lo tanto se pueden estudiar estas leyes universales, ¿no? De cómo funcionan las cosas. Y eso es lo que significa, ¿no? El impulso de la modernidad y comenzar a generar este tipo de conocimiento, y no solamente es, digamos, en el ámbito de la ciencia, uno puede decir física, biología, química, sino que también las ciencias humanas, la política, ¿no? En la ciencia, la sociología también va a desarrollarse bajo esos modos, también un poco la filosofía, ¿no? Y por lo tanto, esta idea, ¿no? De poder acercarse y conocer la naturaleza va a ser los supuestos filosóficos súper importantes de la modernidad occidental. Entonces, de aquí en adelante, cuando estamos hablando de modernidad, estamos hablando de estas claves. Interesante porque estas claves son las que se mantienen con mucha fuerza, ¿no? Hasta hoy. Y qué importante decir aquí que son supuestos, ¿no? El tema es que, claro, si nosotros asumimos que esto viene del siglo XV, supongamos el descubrimiento de América y lo que significó eso para el Imperio Español, bueno, 500 años de pensar esto, entonces comienza a volver realidad, ¿no? Y bueno, vamos a ver que en realidad, como todas las cosas, son cuestionadas y son inspeccionadas por pensadores, y este es el caso de aquí, de, por ejemplo, Husserl. Eh, ya a principios del siglo XX, Husserl advierte estos problemas y dice, oye, en verdad, esta idea de que todo es objetivo, de que es medible, de que la realidad existe, que la estamos viendo tal cual la estamos investigando, en realidad no es tan así. En sus primeros libros, ¿no? Que ustedes pueden buscar, en Ideas 1, ¿no? Ideas 2, va a plantear de una forma brillante como todo este tiempo anterior. En verdad, esta idea de objetividad era bien compleja, y sobre todo la idea de separar el sujeto de objeto, porque en verdad decir que no es posible conocer los objetos sin nosotros. Por lo tanto, la tan preciada objetividad siempre va a estar impregnada de subjetividad. No es posible separar el sujeto del objeto. El objeto no existe en tanto no existe un sujeto que lo conozca. Y por lo tanto, ese sujeto con sus características va a conocer ese objeto. Y así como nos dice cosas tan fuertes, ¿no? Como decir, los objetos son una constitución que se elabora desde el sujeto, los objetos son una constitución subjetiva, y eso es muy importante. El mundo objetivo es una totalidad subjetiva. ¿Esto qué significa? Que la suma de subjetividades a lo largo del tiempo de lo que nosotros creemos que son las cosas hace que se vuelva natural y verdadera por el simple hecho de que están dispersas por todas partes. Y si están dispersas por todas partes, es muy difícil que alguien dude de la existencia de eso, ¿no? O sea, si yo voy por todas partes y me encuentro el objeto que se llama silla, y que toda la gente le llama silla, y esa silla se vende, se utiliza, y tiene distintos usos, yo no voy a dudar sobre que la silla existe. Pero luego una segunda capa uno puede inspeccionar y decir, pero bueno, ¿qué es silla? Y ocurre que todos tenemos una idea general de silla, pero si tal vez comenzamos a inspeccionar las ideas particulares de cada uno sobre respecto a lo que es la silla, nos vamos a dar cuenta que ahí ya cambia el panorama, y que probablemente todos tenemos una idea concreta distinta de lo que es la silla de los otros. Pero sin embargo, cuando hablamos de silla, en términos culturales, ¿no? Y en términos de colectivo humano, todos entendemos lo que es, y a nadie le parece raro, y nadie cuestionaría que una silla no exista. Bueno, eso es lo que está apuntando Husserl, ¿no? Que ese mundo que es objetivo es la totalidad de subjetividades por procesos, ¿ya? Y dentro de las cosas que propone, nos plantea este importante desafío. Dice que ocurre que el problema en general que hay con esta actitud de creer que se puede separar el objeto del sujeto, lo racional de lo pasional, o esta misma idea del método científico, ¿no? De que puede separar las creencias, la ideología, y que es apolítica, dice que se confunde esta idea del acto de conocer con el objeto de conocimiento. El acto de conocer es el acto psíquico de pensar, ¿o no? El acto de conocer, lo que él llamará noesis. Y este acto se refiere a las formas de cómo nos estamos aproximando a lo que creemos que es el objeto, ¿no? Las categorías por las cuales estamos conceptualizando, definiendo los contornos, definiendo los límites, dejando dentro afuera, las propiedades, la naturaleza,
pero es la forma, ¿no? Uno pudiera decir, de alguna manera aquí, como lo epistemológico, ¿no? Y el tema es que el contenido objetivo del pensamiento, que sería el objeto del conocimiento, no necesariamente corresponde al acto de conocer. Y ahí es donde Husserl nos advierte tempranamente en el siglo XX que tenemos esta confusión constante. Y de hecho, esta confusión, en particular para la salud mental, es advertida y criticada muy temprano por muchos pensadores, desde la sociología, la filosofía y también epistemología de la neurología, donde se plantea que las categorías de lo que estamos entendiendo que es salud mental, o pensemos trastorno, ¿no? Trastorno como el objeto de conocimiento, y el diagnóstico como el acto de conocer, confundimos el diagnóstico con el objeto, ¿no? Y esto, ¿cuál es el problema que genera? Que al confundir, que sería una confusión epistemológica o ontoepistemológica, esta confusión genera que nunca pueda la salud mental o la psiquiatría o los profesionales que estén en este campo darse cuenta de cuáles son las prácticas de su acto de conocer versus lo que quieren conocer. Y esto es lo complejo, porque lo contrario, si uno no es capaz de reconocer cuáles son las categorías con las que estoy pensando el fenómeno, no voy a poder innovar. Y si me preocupo solamente de mejorar las categorías y no de tal vez pensarlas o crear nuevas, voy a caer en pensamiento dogmático, ¿sí? Y básicamente esto es lo que hace Husserl a principios del siglo XX, denunciando también, por ejemplo, la psicología en general o el psicologismo en general de la ciencia, de que no son capaces de entender que, por ejemplo, la idea de progreso, de esto de continuar mejorando las categorías con las cuales creen conocer el objeto, puede estar alejándose constantemente del objeto y no pensar en nuevas categorías para poder estudiarlo e investigarlo, ¿no? Y esto es súper importante a considerarlo en salud mental. Y ahí vamos a llegar por qué, ¿no? A más adelante. Y bueno, este pensamiento, que es básicamente la fenomenología inaugurada por Husserl, tiene desde principios del siglo XX en adelante un gran debate en la filosofía y en otras áreas, ¿no? Reconocidos son los trabajos de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Alfred Schutz, por ejemplo, ahí en la sociología, Max Scheler, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, que de hecho ahí es una lectura casi obligatoria para salud mental, porque va a trabajar estos temas específicamente en la percepción y también específicamente en el cuerpo. Paul Ricoeur también va a trabajar específicamente el tema del lenguaje y el discurso, que más decir que en realidad la salud mental uno pudiera pensarla como una práctica hermenéutica, ¿no?, constante, donde el lenguaje y la semántica deberían tener un peso muy profundo de eso, ¿no? Muy profundo. Y Alexander Coiré en Historia y Filosofía de la Ciencia, donde hace un trabajo espectacular, donde logra mostrar que en verdad la idea de los experimentos trascendentales no es así, no es que al genio se le ocurre algo y no, en realidad lo que va mostrando es que esas personas incluso estaban en contra de sus tiempos, ¿sí? Estaban en contra de sus tiempos y sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia, logran instalar un tema. Entonces, básicamente es decir, oye, es como mostrar que en verdad ahí en ese momento hubo una reflexión sobre el acto de pensar y tratar de capturar el objeto de otra manera. Ahora, digamos, ese es el campo como de las ciencias humanas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en la ciencia o el campo interdisciplinario, donde ya, a propósito de Husserl, se capturan o se utilizan estas categorías de análisis, por ejemplo, en la biología y la medicina? Tal es el caso aquí de Fleck, un sociólogo, biólogo y médico de origen judío, que tempranamente en 1935 publica este libro, que se llama La génesis y desarrollo de un hecho científico. Y él aquí incorpora un tema muy interesante, porque muestra que no basta simplemente con el experimento o con una idea muy buena y que va a cambiar el curso de la historia científica. Él muestra que primero una idea, para hacerse pública, tiene que estar de acuerdo a un estilo de pensamiento dominante. Si existe una idea que no está de acuerdo a este estilo, es muy poco probable que se haga pública y pueda generar un cambio en la forma de hacer ciencia. Y para eso en su libro él describe la historia de la sífilis, ¿no? Y va demostrando empíricamente, paso a pasito, cómo ocurre este proceso. Otro elemento interesante aquí es el colectivo de pensamiento. Fleck muestra que tenemos una idea. Si esa idea se acopla a un estilo de pensamiento dominante, puede tener un cierto público. Pero además, para que esa idea
pueda tener un peso, ¿no? Un cierto público al cual le haga sentido, necesita un colectivo que lo apoye. O sea, necesita un grupo de personas que estén de acuerdo con esa idea, que puedan desarrollar investigaciones, ¿no? Y lo que hoy día podríamos conocer como redes al respecto. Revistas científicas, seminarios, ahora que estamos en el tema de los webinarios, ¿cierto? Plan de formación de pregrado, plan de formación de posgrado, especializaciones. O sea, es un colectivo, todo forma un colectivo de pensamiento que le da legitimidad a esa idea. Y bueno, en esas condiciones, cuando esta idea está de acuerdo al estilo de pensamiento dominante, cuando hay un colectivo de pensamiento, permite configurarse un hecho científico. Es decir, aparece recién una verdad científica. Entonces, lo que demuestra aquí tempranamente Fleck es que no es el método científico, ni la idea de racionalidad, ni objeto-sujeto, porque esas categorías están siempre todas mezcladas y constantemente en disputa. Lo que hace que una verdad científica sea tal y aparezca como tal, es que se den estas condiciones. Y eso tiene que ver con lo social de la verdad científica. O sea, una verdad científica necesita un contexto social y personas que crean y que den legitimidad a esa idea para que se vuelva importante. De lo contrario, no se vuelve importante y puede pasar la historia como una idea más que no cambió el curso de nada o no tuvo ningún impacto. En discusiones más contemporáneas, probablemente ustedes conocen a Thomas Kuhn. Él, interesante porque en su libro La estructura de la revolución científica, él cita mucho a Fleck. Entonces Fleck se hace famoso gracias a Kuhn. Y Kuhn, esta persona que plantea este concepto de paradigma, ¿no? Esto de la idea que es el agua donde vive el pez, ¿ya? Sin embargo, la idea de paradigma tiene muchas complicaciones, porque cuando se plantea la idea de inconmensurabilidad, lo que genera es que las personas no se darían cuenta, ¿no?, de las categorías donde están operando, ¿ya? O no se podría hacer una crítica, porque el paradigma de uno es tan distinto al otro que entonces yo no lo puedo hacer una crítica. Y eso no es el problema que tiene Kuhn en ese sentido. Y de hecho, en ese sentido también plantea que, de alguna manera, lo social, ¿no?, y los contextos estarían fuera de lo científico, porque son los contextos los que moldean las formas de entender, las prácticas. Y lo cierto es que en investigaciones posteriores, por ejemplo, como ha mostrado Bruno Latour y Anne-Marie Moll, la verdad es que no. Lo social, lo político, siempre está en la ciencia y está dentro, ¿no? Es una idea que a veces tenemos masificada de que el contexto es el que complica o el que tensiona, pero la verdad es que dentro de las prácticas científicas está lo social y está lo político, está operando. Y en ese sentido, por ejemplo, Anne-Marie Moll tiene un estudio muy bueno en su libro que se llama Cuerpo Múltiple, en un trabajo de corte endográfico, donde estudiando la arteriosclerosis ya muestra que, más aún, los diagnósticos son traídos a la realidad con un inmenso esfuerzo y coordinación entre las distintas partes, ¿no? Y donde básicamente lo que demuestra es que una enfermedad es una entidad múltiple, la enfermedad no tiene una definición, son las distintas personas que trabajan en ese espacio que le van a dar distintos grados y matices de lo que significa esa enfermedad, y la coordinación social que necesita una energía tremenda para poder resultar un diagnóstico es la que al final termina en esa categoría. Pero no es que la categoría preexista o preexiste por sí sola, sino que es traída a través de un sujeto. Entonces, básicamente, es como, si queremos una lectura, ciertamente una lectura distinta, pero nuevamente insistente en que toda esta idea, ¿no?, del sujeto separado del objeto y de que lo político no es científico, en realidad está obsoleto pensar así. Eso no ocurre. Puede que ocurra de otras maneras, ¿ya? Pero está ahí, está dentro de las prácticas. O sea, es imposible, digamos, hoy, digamos, desde esta perspectiva, sostener que la ciencia no es política o que el sujeto se puede separar del objeto o que estamos hablando de una objetividad posible de universalizar a todo el mundo. Estamos en un momento en que eso no es posible de afirmar. Pero bueno, vamos ahora con qué ha pasado con la salud mental en general. Si nos volvemos ahora al momento, digamos, de la modernidad, ¿no?, vemos que uno de sus picos fue al final del siglo XIX, con la disciplinización de los saberes, o sea, la estabilización de las distintas disciplinas, el fortalecimiento de las carreras en las universidades también. Pero ha ocurrido un proceso interesante, porque en este proceso donde van a hacer la psicología, necesariamente, como hablamos de la modernidad, nos caracteriza como modernidad la suspensión de Dios.
Entonces, ¿esto qué significa? Que la única forma de estudiar la salud mental despojándolo de Dios es transformar el alma en mente, ¿sí? Y ese va a ser el ejercicio, digamos, moderno, ¿no? Para poder generar el cambio en que ahora el sacerdote que tenía la posibilidad de poder conducir al alma, ¿no? Que era parte de la sociedad teológica, ahora se convierte en psicólogo, en psiquiatra o terapeuta, y por lo tanto la mente ahora puede ser un objeto no teológico, ¿no? Puede ser un objeto racional, puede ser un objeto medible, puede ser un objeto controlable, estudiable, y en el cual puede ser, por lo tanto, objeto de estudio científico. Y esto es interesante porque una implicancia, digamos, no planteada de esto es que entonces los practicantes de la psicología y la psiquiatría no pueden tener ninguna creencia teológica, ¿no? Y por lo tanto, además que plantea la tensión eh, ontoepistemológica de que dicho terapeuta podría tener la posibilidad de tener una relación teológica, pero a nivel de la intervención o el momento de intervención no puede tener su paciente una relación o una explicación teológica de lo que le sucede, ¿no? Entonces, el operador sí puede tener una relación teológica y el paciente no para explicar su vida, y eso es ciertamente una contradicción porque básicamente la transformación de alma-mente es un ejercicio, digamos, de transformar una práctica a un estilo laico, ¿no? Un sentido laico, no mediado por ningún tipo de divinidad. Bueno, eso, digamos, una consecuencia interesante a conversar. Pero esto también se puede ver en otro punto, porque resulta que, como sabemos, la psiquiatría antes no era una especialidad médica, y para hacerlo necesita tener una sustancia biológica en la cual afirmar su trabajo, ¿no? De lo contrario podría ser una ciencia social, ¿no? No necesariamente una ciencia médica. Y para este proceso del siglo XX de transformación del alma en mente, la mente yo tengo que medirla en alguna parte. Y bien conocido el caso de la frenología, ¿no? Donde a través de las mediciones de rangos craneales, ¿cierto? Y de estructuras morfológicas del rostro, se exploraban las cualidades, ¿no? Las cualidades de las personas en términos valóricos, en términos de capacidades también. Y de hecho, esto culminó, en primera mitad del siglo XX, en el mundo y también en Chile, en un racismo científico. O sea, establecer las bondades según los tipos de raza y los tipos de cara, y si poder describir la cara del delincuente, ¿cierto? La cara del psicótico, la cara del enfermo mental, o, por ejemplo, el diagnóstico del principio del siglo XX de la estupidez o la debilidad del alma, ¿no? Entonces, en esta primera forma, ¿no? De la psiquiatría de acercarse a lo biológico, que ciertamente generó esto gatilló una serie de críticas, ¿no? Recordemos las críticas, por ejemplo, años 60, 70, sobre si las razas realmente existen, ¿no? Donde hay estudios después que demuestran, estudios genéticos, que somos iguales, que en verdad la raza de color no tiene sentido. Pero eh, el mismo tiempo, la segunda mitad del siglo XX es una etapa donde emerge muy fuerte el giro farmacológico y biológico en gran parte importante de la psiquiatría. Y, y aquí va a aparecer algo interesante, porque todo el esfuerzo de la psiquiatría intercultural o transcultural, que es decir, en la búsqueda de la expresión cultural del síntoma, de base, lo que va a tener, porque ya no puede hablar de raza, tampoco puede hablar de etnia, porque es complejo hacerlo, va a hablar de desbalance neuroquímico, por ejemplo, ¿no? Y ya lo mental no va a estar en las formas de la cabeza, sino que lo mental va a estar en el cerebro, ¿no? En sus funciones. Y esto, digamos, lo que ha desencadenado una serie de críticas también actual. Por ejemplo, ustedes pueden leer lo que significó el debate entre el DSM-4 y DSM-5, donde estaba Alan Francis como editor. Ahí recomiendo leer su libro Somos todos enfermos mentales, donde él explica el desacuerdo que es pasar de un manual con categorías a espectros, ¿no? Lo que significaría que cada persona en el planeta pudiera tener ciertos rasgos de algún trastorno. Pero bueno, aquí vemos que al trasladarse, ¿no? Desde las formas craneales a lo neurológico, vemos que esta práctica demuestra que la psiquiatría en este sentido sigue siendo moderna, ¿no? Y sigue siendo moderna porque sigue estableciendo una relación naturaleza-cultura, ¿ya?
Porque, ¿qué explica? Al decir que en realidad hay una expresión distinta y cultural de los síntomas, pero que puedo tratar, ¿ya? Por ejemplo, con psicofármacos a las personas, porque sus síntomas, aunque expresados socialmente distintos, tienen un correlato neurobiológico, lo que estoy haciendo es establecer una naturaleza universal. Y eso es un supuesto, ¿no? Hay diversas investigaciones que, por razones de tiempo, no vamos a ver acá, pero las vamos a discutir, que ha mostrado que eso pudiera no ser, ¿no? De que tendríamos que estar abiertos a una actitud científica responsable, a que existan otros tipos de naturaleza, y que es un supuesto, y de hecho es un supuesto filosófico del pensamiento moderno occidental, de que existe una sola naturaleza y muchas culturas. Y que por supuesto esa naturaleza es posible de conocer a este método científico. Por tanto, lo que nos diga las investigaciones basadas en esta metodología son quienes nos pueden dar pauta de lo que es lo correcto y hacer, porque ese efecto es el conocimiento, ¿no? No es una creencia, no es la perspectiva que yo creo, ¿no? El tema es que eso nos ha llevado a profunda implicancia, y una de ellas es el poder disciplinar. O sea, una de las críticas que tiene en este momento la salud mental, o sea, las prácticas farmacológicas basadas en estos principios, sin mayor reflexión, es de que estamos siendo una práctica, ¿no? Diseñada para evaluar conductas y interesarla, ¿no? Y lo interesante que no es hacerlo de una manera desordenada, sino que es, y tampoco en bloque, en masa, ¿no? Sino que es separar, analizar, diferenciar, llevar sus procedimientos, ¿ya? De descomposición hasta la singularidad necesaria y suficiente. O sea, llegar a controlar hasta la última diferencia. Y eso significa que uno podría pensar entonces que estos términos, el DSM-5 es un completo poder disciplinar, ¿no? Quiere ir a analizar hasta el último rasgo de comportamiento de persona y entregarle alguna etiqueta. Entonces, ¿qué es lo complejo de qué ocurre acá? Que esto lo hablamos al principio. Resulta que los profesionales de salud mental, ¿no? Que están con una tarea y están preocupados, y por otro lado las personas que van a ser diagnosticadas, son separados, ¿no? De lo social, de las políticas y de sus creencias ¿no? Fundamentalmente sus creencias. Y esto va a pasar por este embudo, ¿no? O por este filtro del supuesto moderno occidental que hablábamos al principio, ¿no? Sujeto-objeto, naturaleza-cultura, conocimientos, creencias, ¿no? Método científico, para despojar a ambos sujetos y centrar todo el trabajo terapéutico en el diagnóstico. Y esto es interesante porque al final, eso ustedes lo pueden contratar en sus prácticas, las reuniones clínicas, ¿no? Y todos los esfuerzos o los debates diagnóstico y diferencial van por mejorar el diagnóstico, ¿no? Y también el diagnóstico tanto del autoconvencimiento que tengan los profesionales de ello como las personas. Pensamos en los talleres de conciencia de enfermedad, ¿no? Y entonces hay todo un proceso. Entonces, ¿qué significa esto, no? Que aquí donde viene este problema. La modernidad, ¿ya? El primer efecto que tiene es desplazar al sujeto. O sea, esta idea de que puedo conocer la realidad objetivamente está generando que yo, como investigador, como profesional, puedo suspenderme de la relación. Algo que desde por lo menos la fenomenología, y luego se puede ver en otros autores, ¿no? En filosofía contemporánea y estudios sociales de la tecnología, no es posible de hacer. Entonces, ese es un primer desplazamiento. Y el otro desplazamiento del paciente, ¿no? Donde el paciente igual, lo que cree que le pasa, ¿no? Y las explicaciones que le puede dar a esto son desplazadas, ¿ya? Son desplazadas, son barridas, y se le impone una traducción, una forma de lo que cree, en este caso, el diagnóstico, ¿no? Qué es lo que le está pasando. Y quien opera en eso es el profesional de salud mental. Entonces aquí tenemos un gran problema, y que es un efecto de la modernidad, de que el desplazamiento de ambos sujetos. Generalmente, cuando se abre esta discusión, se piensa en el paciente, ¿no? Vamos a llamarla así en términos transitorios. Y de cómo la psiquiatría y las profesionales de salud mental tienen que adaptarse, ser intercultural, tener pertinencia, pero poco se habla de que el sujeto que opera en estos profesionales también son desplazados. Sus ideas, sus emociones, sus sentimientos, sus creencias, sus conflictos, ¿no? Con lo que están operando, con el conocimiento que
que transmiten y con lo que hacen al paciente o a las comunidades también es omitido, porque lo que se busca es que el diagnóstico sea un objeto purificado. Y ahí, por ejemplo, estamos citando un concepto de Bruno Latour, en su libro que se llama Nunca fuimos modernos, que también lo recomiendo, el capítulo de Constitución explica esto muy bien, que este acto de ser moderno, que no es tal, ¿no? Por eso llamamos Nunca fuimos modernos, pero en creernos que somos modernos, que realmente podemos separar al sujeto del objeto, constantemente lo que hacemos en nuestras prácticas científicas es purificar, o sea, todo lo social, todo lo económico, pensemos los sentimientos, los conflictos, las desigualdades, los problemas que tenemos en la práctica científica se purifican a una entidad que es manejable, que es describible y con la cual yo puedo expandir una idea. Eso es el diagnóstico, una idea purificada de lo que creemos que estamos siendo el objeto, ¿no? Y bueno, en ese libro ahí se explica que en verdad nunca fue un modelo, o sea que esta idea de desplazar a Dios era cuando nos convenía, porque por ejemplo ahora si estamos complicados le pedimos a Dios que nos ayude, pero si no, no le pedimos a Dios, ¿ya? Entonces hay un acomodo, y ese acomodo es muy humano por lo demás, entonces en realidad es una pretensión del ser moderno que en verdad nunca la fuimos. Pero para cerrar, esto es uno de los efectos graves que debiéramos considerar en la modernidad de las prácticas de salud mental, ¿no? Que nos involucramos en prácticas de purificación, donde creemos que lo social y lo político es algo externo, ¿no? Y que parece que no tuviéramos más opción que trabajar sobre el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, lo interesante de esto es justamente ir a la reflexión de que todo esto es un supuesto que ha estado operando por 500 años, que por lo menos existe un debate en filosofía y en ciencias sociales de que en realidad esto no es tal, de que no se puede sostener, de que es tautológico, y que por lo tanto puede tener graves consecuencias para la vida de las personas. Y este caso es interesante porque probablemente muchos de ustedes lo supieron, el año 2019, una mujer haitiana, y esto es interesante, que fue internada en hospital psiquiátrico de Iquique por rezar a sus dioses. ¿No? Uno puede hacer aquí una observación de que Dios está con minúscula, entonces, porque, y aquí está operando la modernidad, ¿se acuerdan cuando les decía esto de naturaleza, cultura? Hay muchas culturas, bueno, también está operando soterradamente esta idea de que nuestra cultura es la que tiene el Dios verdadero y esa cultura es la que tiene su Dios chiquitito, quien no es válido, entonces nosotros seríamos naturaleza y ellos serían cultura. Ocurre que esta mujer, lo pueden buscar, iba viajando con su bebé y se sentía mal. Entonces se sentía mal y empezó a hacer un acto, ¿no? Descrito como rito rezar a sus dioses, para calmarse, porque ella estaba consciente de que tenía que cuidar a su bebé. Bueno, ¿qué pasó? Terminó en que la detuvieron, Carabineros la detuvo, y fue internada después más tarde al hospital psiquiátrico por una descompensación. Entonces, de esto es lo que estamos, de lo que estamos hablando cuando hablamos del foco del sujeto, porque si bien esta mujer fue claramente violentada, ¿no? Y de esta perspectiva clásica de la interculturalidad, pero ella en ningún momento, su sujeto, con sus emociones, con sus creencias, con su, incluso podríamos decir su otra naturaleza, ella no fue escuchada, ¿no? O sea, se le aplicó el rigor moderno completo. Se hizo una lectura de que su situación era cultural, ¿cierto? No era científico, eran creencias, y por lo tanto el acto científico corresponde, en modo occidental, es encerrarlo porque ella podría ser peligroso para sí misma, peligroso para los demás. Entonces, eso es lo complejo, ¿no? Y bueno, espero que podamos abrir discusiones al respecto. Ciertamente es un tema que da para mucho. Aquí hay muchos autores que no pudimos ver en este momento, pero básicamente eso es la presentación, ¿no? Que la complejidad de no pensar sobre nuestras categorías, de lo que estamos creyendo que estamos trabajando, es ciertamente complejo y nos puede llevar a implicancias desagradables y ciertamente traumáticas para la vida de las personas, como el caso que yo les acabo de comentar. Así que eso, por finalizar la presentación, voy a... Aquí, bueno, ya cerré la presentación. Así que les agradezco. Cualquier duda está ahí en mi correo disponible. Nos vemos en la sesión. Y por supuesto estamos disponibles para hacer otro tipo de cosas, investigaciones, seminarios, a propósito de comunidad y colectivo de pensamiento para pensar otras formas de hacer la salud mental, ¿ya? Así que muchas gracias y nos vemos.